Saludos, mis hermanos y amigos. Cuando converso con las personas, ¿no? Hay un dolor que como pastor viene a mí. Personas que están pasando por problemas sentimentales, emocionales, económicos. Y cuando les hablo de la persona de Jesús, ellos me dicen, ¿y cómo podemos tener a Jesús? Y algunos contestan, yo no tengo de qué arrepentirme. Yo no tengo por qué arrepentirme si yo no soy una mala persona. No tengo de qué arrepentirme. Y les digo, no es cuestión de que usted sienta que no se arrepiente. ¿Saben? Hay algo muy claro que debemos tener, hermanos, presentes. Dios dio 10 mandamientos, ¿no? Dejó sus 10 mandamientos. Y creo que todos, o por lo menos el 95% de la humanidad, alguna vez ha leído los 10 mandamientos. Y cuando leemos los 10 mandamientos, preguntamos, ¿hay alguien que haya cumplido con los 10 mandamientos? ¿Hay alguien que en verdad ha salido victorioso con los 10 mandamientos? ¿Y saben lo que dice la palabra de Dios? Que Dios vio la humanidad entera, desde Adán hasta el último ser humano, ni aún el que nace todavía. Y Dios dijo, no hay uno, no hay justo ni aún uno solo. Todos los seres humanos, ¿no? Puede usted obedecer 8, 7, 9 mandamientos, pero no obedeceremos los 10. Todos. Si no, busque los 10 mandamientos en su palabra y pregúntese, ¿cuántos de estos 10 mandamientos? Pero la gente aún así dice, ¿de qué tengo que arrepentirme? Somos pecadores. Somos pecadores. Y esa mentira religiosa de que todos somos hijos de Dios es una mentira religiosa inventada por el diablo. Una mentira diabólica. Muchos que han pensado que son hijos de Dios hoy se están quemando en el infierno por creer esa mentira, ¿no? Leamos mejor la primera carta de Juan, capítulo 3. Sí, el apóstol Juan, el más joven en su momento de los discípulos y el único de los 12 que murió de muerte natural. El apóstol Juan, ya entrado en años, escribe la primera carta a la iglesia. Y miren, primera de Juan 3, desde el verso 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Juan empieza diciendo que miremos, que observemos, que nos demos cuenta cuánto amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entra diciendo, ¿no? Y tirando al suelo eso de que todos somos hijos de Dios. Es mentira, ¿no? Dice, el mundo no nos conoce porque el mundo no le conoció a él, ¿no? Sigo leyendo, verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Juan sigue diciendo, ahora somos hijos de Dios. Ahora que tenemos a Cristo en nuestro corazón, ahora somos hijos de Dios. No es que siempre hemos sido hijos de Dios, no, ahora somos hijos de Dios. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro.
Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar, para borrar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amigos, es concluyente lo que el Señor nos enseña aquí. Primero, aclara Juan, ahora somos hijos de Dios. Ahora. No es que antes, no, éramos hijos de Dios. No es que nacemos siendo hijos de Dios. No, no. Dice que éramos hijos del diablo. Así, éramos hijos del diablo. Y en el mundo hay dos clases de personas, los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay tres, o de Dios o del diablo. No hay punto medio, no hay grises, o de Dios o del diablo. Y Juan deja claro, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Para qué vino Cristo al mundo? ¿Saben? El Señor Jesús pudo haber venido ya adulto a morir en la cruz. ¿Sí? Él pudo venir con la edad en la que murió, 33 años o los 30 años para predicar el Evangelio, pero no vino adulto. Nació de una mujer, creció como un ser humano, tomó forma de hombre, era un hombre para vencer al pecado. ¿Saben? Preguntaba si ha habido una sola persona en la existencia de toda la humanidad que obedezca y que cumplió los 10 mandamientos. Ni uno. No hay ni uno, dice el Señor. Pero Jesús vino y Él cumplió los 10 mandamientos. Es el único ser humano que ha cumplido los 10 mandamientos. No hay otro. Sin pecado. ¿Vino para qué? Para el pecado, desaparecerlo. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley, de los 10 mandamientos. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Él no pecó. Los 10 mandamientos lo cumplió. Él no pecó. Limpio, puro, santo. Por eso murió en la cruz, en sacrificio vivo. Su sangre derramada limpia de pecado a todo aquel que lo recibe en su corazón, a todo aquel que se arrepiente de sus pecados. Sí, mis amigos, Él no pecó. Él fue limpio y puro y así dio su vida por nosotros en la cruz. Así. Y Juan dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha conocido. Aquí hay una diferencia entre los hijos de Dios y la religiosidad o la religión. ¿La religión qué hace? La religión habla de Dios, invoca a Dios, pero la religión no quita el pecado, no quita el pecado. Uno sigue siendo el mismo, Si no, pregúntese, mi amigo, mi amiga, ¿no? Los hombres en el mundo, los religiosos, usted puede decir de ellos
que realmente buscan de Dios? No, para nada. Profesan, dice la Escritura, conocer a Dios, pero una cosa es hablar, otra cosa son los hechos. Y ustedes saben que los hechos hablan más que las palabras. La religión permite el pecado. Por ejemplo, la religión puede decirle que emborracharse no es malo. Sí, la religión puede decirle que el pecado de la homosexualidad o lesbianismo no es malo, que son hijos de Dios también. Y eso es mentira. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Él vino para eso. Él vino para eso. Por eso es que cuando una persona acepta a Cristo, usted va a una iglesia cristiana, una verdadera iglesia cristiana, usted solo va a encontrar personas arrepentidas, personas que dejaron la fornicación, personas que dejaron el adulterio, personas que dejaron el robo, el político que dejó la corrupción. Usted va a ver personas así, arrepentidas. Dice eso los que hay en las iglesias. ¿Y usted cuál es su pecado? ¿Cuál es su pecado? Todos en la iglesia formamos parte de ella porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados y se quedaron atrás porque Cristo nos perdonó cuando nos arrepentimos delante de Él, entregando nuestros pecados, y Él nos limpia con su sangre preciosa. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Para eso vino Cristo. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Usted puede ser muy religioso, vivir en una iglesia, vivir en un templo, vivir allí 24 horas al día. Pero sin Cristo usted está perdido. Sí, sin Cristo usted está perdida. Sí, usted le da de comer a los pobres y todo, pero si no tiene a Cristo, usted está perdido. Dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Y tajantemente, el que practique el pecado es del diablo. ¿Qué es practicar el pecado? Vivir con el pecado, pues. No, yo tengo mi religión. Mi religión sí me permite emborracharme. Mi religión sí me permite andar en adulterio y fornicación. Hago 2 cositas y ya me perdonan. No, el que practica el pecado es del diablo. Se siente con alegría con el pecado. No tiene ningún remordimiento ni nada. Dice el Señor aquí en su palabra. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Pero gloria al Señor. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para eso apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Gloria al Señor. Para eso vino Cristo. Para eso. El hombre estaba perdido en el pecado, enredado en el pecado. Sí, enredado en el pecado. Por eso, cuando el hombre realmente se arrepiente, encuentra en la vida la satisfacción verdadera, que es Cristo perdonando nuestros pecados. Mi amigo, mi amiga, ¿practica usted el pecado? Sí, practique el pecado. No crean aquellos que le dicen, bueno, dice, una canita al aire, una mentirilla blanca, no pasa nada. Mi amigo, pecado es pecado. Y créalo, para eso vino Cristo, para romper eso en nuestras vidas, limpiarnos del pecado. Ahora sí podamos ser llamados hijos de Dios. Como dice Juan aquí, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y si usted practica el pecado, usted no es un hijo, no es una hija de Dios. Por más que se tatúe una cruz o por más que use una cruz de oro de muchos quilates y mucho valor, eso no le hace cristiano. Si usted practica el pecado, es del diablo. Así dice la Biblia, no es palabra de hombre, ningún predicador. Si usted practica el pecado, es del diablo. No importa a qué iglesia va, qué religión tenga, es del diablo.
Pero bendito sea Dios, porque dice, para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. ¿Quiere que el Señor desaparezca el pecado de su vida? Solo la sangre de Cristo puede hacerlo. Arrepiéntase de sus pecados, confiéselos, no a ningún hombre, confiéselos al Señor. Confiese. Sí, dígale, Señor, confieso mi pecado. No importa qué pecado sea, confiéselo delante de Él. Arrepiéntase. Y el Señor va a desaparecer, lo va a perdonar y usted pasará a ser una nueva persona. Y ahora sí podrá decir, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dios los bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.